¿Qué tal, queridos amigos? Ya saben ustedes que estamos siguiendo la secuela. Ayer hablamos de los grandes pillastres que han sido detenidos, la mayor parte de ellos como una especie de venganza de quien ocupa la presidencia a su antecesor. Pero en el caso de Genaro García Luna, al que no mencioné ayer a propósito, porque le quiero dedicar un comentario completo, es verdaderamente patético lo que ha ocurrido con este hombre. Él fungió como director de la Agencia Federal de Investigaciones, la famosa AFI. En esa etapa, durante el gobierno de Fox, tuvo a bien, junto con Ramón Martín Huerta, ustedes recordarán que fue secretario de Seguridad Pública, después de haber sido el gobernador interino cuando Fox dejó la gobernatura de Guanajuato y se dedicó a hacer campaña por todo el país. Bueno, Ramón Martín Huerta era el secretario de Seguridad Pública y a ellos dos los llamó un triunvirato de mujeres de alta jerarquía de distintos partidos y que eran nada menos que Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox, el Baester Gordillo, que andaba ya sin partido, buscando dónde acomodarse hasta que fundó el propio, y Rosario Robles Berlanga. De las tres, la única que no ha ido a la cárcel es Marta Sagún, y es quizá la que debía estar más que cualquiera de las otras en prisión. Pero bueno, ellas hicieron un triunvirato porque no soportaban la idea de que Andrés Manuel López Obrador en esa época, 2002, 2004, pudiera alcanzar la candidatura presidencial y horror, la presidencia de México. Por eso es extraña la forma en que el Baester se deslindó de aquellos orígenes para convertirse después en adoradora y amiga de Andrés Manuel López Obrador, pero no es el único caso, así que no podemos nombrarla como una excepción. El caso es que las tres querían deshacerse de Andrés Manuel López Obrador, políticamente hablando. Y ahí fue donde se fraguó todo el lío aquel del espionaje y de los videos que pusieron a López Obrador en la picota y ya no pudo usar más su lema aquel de honestidad valiente. Así comenzó el deterioro de Genaro García Luna, que luego, a pesar de todo, llegaría a la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, pese a sus antecedentes. Ahí es donde viene la fragua de la complicidad, porque ya con Fox había mostrado Genaro García Luna sus verdaderas garras, y con Fox se desató. Miente el gobierno mexicano cuando dice que ha sido él, el gobierno, el que capturó a García Luna. No fue así. Fue capturado en Dallas como consecuencia de una orden girada por un juez de Nueva York en la que se le acusaba de una serie de delitos que van ligados al narcotráfico. Sobre todo protección a los narcos, el hecho de haber colaborado con ellos y sobre todo lavado de dinero. Es por esto que está en Nueva York, aunque se haya declarado inocente en enero de este año. Luego vino la pandemia y parece que nos hemos olvidado de este sujeto que ha sido uno de los peores elementos de seguridad que han servido, entre comillas, a nuestro país. La realidad es otra totalmente distinta. Fue un hombre que institucionalizó al crimen organizado. La estrategia era convertirlos a todos los miembros de los distintos cárteles en una sola y poderosa organización al mando del Chapo Guzmán, por eso era intocable en esa época, y que pudieran entonces acordar con una sola persona la paz social de México a cambio de determinadas situaciones como por ejemplo liberar a la marihuana y a la amapola
del terreno del delito y tratar de que la cocaína llegara a los Estados Unidos con mayores facilidades. A cambio de eso, se acabarían los balazos. Y todavía no se hablaba de los abrazos de López Obrador. Bueno, pues el caso es que Genaro García Luna se lo tomó en serio. Realizó todo tipo de vandalismo judicial, como cuando capturó a los famosos zodiacos que encabezaba Israel Vallarta, que era pretenciosamente novio de la famosa Florence Cassés. Él fue el que manejó todo, él fue el que dispuso todo, él fue el que vendió la idea de hacer un montaje a los medios de comunicación. Pero después se quiere linchar a otros por las culpas de los que estaban en el poder, de los que verdaderamente ejercían el poder. Ahora García Luna está detenido y tienen pavor de traerlo a México. A Emilito Lozoya Austin lo trajeron porque su papá hizo gestiones con la alta autoridad, pues para que no sufriera mucho. Y por eso ni siquiera pasó por el reclusorio norte, directo del aeropuerto a un hospital, en donde se supone que está. Y allí permanecerá en tanto se arregla su situación jurídica, a pesar de todo lo que se ha gastado en su extradición de España a México. De España salió bien comido y a México llegó anémico. Eso es verdaderamente ridículo. Pues tan ridículo como este caso de Emilio Lozoya es el de Genaro García Luna. Porque no fue el gobierno mexicano el que intervino. No ha intervenido, de hecho, porque resulta que los primeros cargos contra Genaro García Luna los hizo el fiscal general Alejandro Gertz Manero, ya que había sido capturado en diciembre de 2019 el personaje en Dallas y mandado a Nueva York, en donde se le requería por los delitos ya citados. Así que, pues nada más para tapar el hoyo abierto, se le produjo un proceso penal en México que está por cumplirse. Vamos a ver si algún día Nueva York suelta a Genaro García Luna para que venga a México, porque allá no parece estar muy dispuesto a hablar, que es lo más importante. Está dispuesto a declararse inocente, a negar los cargos, a ver si con eso puede lograr su libertad sin necesidad de comprometer a nadie. Y aquí es donde uno pregunta, bueno, ¿y la Secretaría de Relaciones Exteriores no va a pedir que esto cese? ¿Acaso el gobierno mexicano no tiene derecho a solicitar la extradición de uno de los personajes más perversos de la historia moderna en nuestro país? Genaro García Luna es el ejemplo vivo de la corrupción. Si el señor López Obrador quiere de veras hablar de que va a combatir la corrupción en serio, tiene que comenzar por hablar con aquellos que pueden comprometer a los predecesores suyos. Emilio Lozoya puede hablar lo suficiente para que la mugre llegue hasta el señor Peña Nieto, y García Luna puede hacer lo propio para ponerle la soga al cuello a los Calderón, porque la pretensión de esta pareja es de que Margarita, la esposa que aparentaba ser silenciosa y tranquila, se lance otra vez a la candidatura presidencial con un partido nuevo que indebidamente utiliza el nombre de México, como indebidamente el PRI utiliza los colores nacionales. Por allí debía empezar también López Obrador, para tratar de apaciguar a los partidos políticos, cercenándolos de sus privilegios indebidamente acogidos. México está revuelto. México es un espejo de todas las manipulaciones que se nos puedan imaginar. México es dolorosamente rehén
de las grandes mafias que encabezan los que están en Palacio Nacional. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.